¿Y si te dijera que, bajo las aguas heladas del Ártico, se esconde uno de los negocios más rentables del planeta? Un océano donde un solo barco puede ganar en una semana lo que una empresa en tierra tarda un año. No hablamos de petróleo ni de diamantes. Hablamos de peces, de marisco, de vida que nada entre hielo y oscuridad, y que vale millones. El mar Ártico es, literalmente, una mina flotante. Cada invierno, cuando las temperaturas caen a menos 30 grados y el sol desaparece durante meses, decenas de barcos salen a faenar en uno de los entornos más extremos del planeta. Allí, en medio de un silencio blanco, los motores rugen como bestias metálicas. Sus redes se lanzan en aguas tan frías que pueden congelar un pez en menos de 30 segundos, preservando su carne en un estado que el mercado asiático paga a precio de lujo. No es exageración. Solo la industria pesquera del Ártico mueve más de 40.000 millones de dólares al año, una cifra que supera el PIB de países enteros. El bacalao, el fletán, el camarón boreal y sobre todo el cangrejo real del norte son la moneda del hielo. En Tokio o Seúl, un solo ejemplar de este cangrejo puede alcanzar los $1.500. Un barco que capture solo 1.000 de ellos, una buena noche, puede facturar más de $1 millón. Pero no cualquiera puede entrar en ese juego. Las licencias son limitadas, los cupos de pesca están controlados por gobiernos enteros, y las rutas son tan peligrosas que incluso los capitanes más experimentados necesitan permiso para navegar entre los bloques de hielo que se mueven con las corrientes del Polo Norte. Allí arriba, el mar no es azul, es negro. Un abismo líquido donde el tiempo se detiene y el dinero fluye con cada red que emerge del agua cubierta de escarcha. Cada barco que zarpa lo hace sabiendo que la fortuna y la muerte viajan en el mismo oleaje. Por eso, entre los pescadores árticos, hay un dicho que lo resume todo. Aquí no trabajas para vivir, trabajas para sobrevivir, y si lo haces bien, te haces millonario. Y mientras el resto del mundo mira hacia el sur buscando oportunidades, el verdadero oro está escondido en el norte, bajo el hielo, donde solo los más valientes se atreven a pescar. En el extremo norte del planeta, donde los mapas pierden color y la brújula se vuelve loca, se encuentra la zona más rentable y mortal del océano global, el mar de Barents. Entre Noruega y Rusia, este pedazo de mar helado es el epicentro de la pesca millonaria del Ártico. Sus aguas están bañadas por una corriente que lo cambia todo, la corriente del Golfo, una lengua cálida que impide que se congele por completo y mantiene con vida a millones de peces. Es una paradoja. Mientras la superficie está cubierta de hielo y viento polar, bajo ella el agua hierve de vida. Aquí es donde se pesca el bacalao ártico, el fletán negro, el camarón boreal, el capelán y el cangrejo real del norte. Cada una de estas especies puede mover millones de dólares por temporada. Solo el bacalao del mar de Barents, el famoso skrei noruego, representa más del 40% de las exportaciones pesqueras de Noruega, con ventas anuales que superan los 5.000 millones de dólares. Pero no todo el oro del Ártico está en Noruega. Más al oeste, en el mar de Groenlandia, las aguas son aún más extremas. Allí, las temperaturas descienden a menos 2 grados Celsius. Sí, bajo cero, pero aún líquidas gracias a la salinidad, y es donde se capturan los camarones boreales más caros del mundo, vendidos en los restaurantes de lujo de Londres y Dubái por más de $150 el kilo. Y al este, en la frontera invisible entre Rusia y el Polo Norte, opera la flota más temida y codiciada del planeta, los barcos de cangrejo real ruso, apodados los mineros del hielo. Cada temporada, cientos de ellos se adentran en el mar de Kara, un infierno de viento, niebla y corrientes heladas, donde el agua puede convertir el metal en escarcha en segundos. Pero cada uno de esos cangrejos gigantes que sacan del fondo puede valer más que una onza de oro. El negocio es tan lucrativo que los gobiernos de Noruega,
Rusia e Islandia mantienen disputas constantes por las fronteras de pesca. En 2019, un incidente entre barcos noruegos y rusos terminó con cañones de agua, colisiones y pérdidas de más de $3 millones en una sola noche. Allí, una coordenada puede ser una fortuna o una tumba, y aún así, cada año llegan más barcos. Algunos nuevos, relucientes, diseñados para resistir el hielo. Otros viejos, con las marcas de años de batallas contra tormentas y temperaturas imposibles. Los marineros lo saben. El mar de Barents es un monstruo disfrazado de oportunidad. Si lo domas, te hace rico. Si te confías, te borra del mapa. Pero en esas aguas donde la brújula tiembla y el horizonte se congela, nadie piensa en el miedo, solo en el próximo lance. Y en lo que valdrá cada kilo de bacalao cuando vuelvan a puerto. Bajo el hielo del norte se esconde una maquinaria económica silenciosa, una industria que no se ve desde tierra, pero que mueve más dinero que el turismo, el petróleo o el gas en muchos países del norte. Hablamos de la industria pesquera del Ártico, una red de barcos, fábricas flotantes y mercados internacionales que cada año genera más de $40.000 millones. Los principales protagonistas son 4 gigantes del norte: Noruega, Rusia, Islandia y Groenlandia. Cada uno controla una parte del océano helado, como si fuera un reino. Los noruegos dominan el bacalao, los rusos el cangrejo real, Islandia los camarones y Groenlandia el fletán. Juntos forman el cartel del hielo, un entramado perfectamente coordinado, donde cada barco tiene un objetivo, cada tonelada tiene un precio, y cada grado bajo cero significa dinero. Un barco pesquero del Ártico no se parece a ninguno del resto del mundo. Son fábricas flotantes de hasta 100 metros de largo, equipadas con líneas de procesamiento, túneles de congelación instantánea y sistemas de empaquetado automático. En su interior, el pescado se limpia, se congela y se envía directamente a Asia o Europa sin tocar tierra. Cada jornada de trabajo puede valer entre $300.000 y $600.000 en producto procesado. El bacalao Scray, por ejemplo, se exporta entero, con su piel brillante y carne blanca como la nieve. Japón paga hasta $1.000 por ejemplar premium, y el 90% de la producción noruega termina en el mercado asiático. Mientras tanto, el cangrejo real ruso, esa criatura prehistórica que puede pesar hasta 10 kilos, se vende por $200 el kilo en Hong Kong, Seúl o Nueva York. Los beneficios son tan altos que cada barco funciona como una pequeña empresa. Capitán, técnicos, cocineros, mecánicos, biólogos, procesadores. Más de 40 tripulantes viviendo semanas o meses en medio de un océano helado donde el sol no aparece. Y todo por una sola razón: el dinero. Un capitán de barco ártico puede ganar más de $150.000 al año, y un marinero experimentado entre $6.000 y $10.000 al mes. Pero las compañías se llevan la mayor parte. Una sola temporada exitosa puede dejar a una empresa pesquera más de $50 millones de beneficio neto. Y lo más sorprendente, casi nadie habla de ello. Mientras el mundo mira al petróleo o la minería, el verdadero oro está flotando. Cada red que sale del agua es una fortuna congelada. Cada barco es una caja registradora cubierta de hielo. Y cada tormenta, una ruleta rusa de millones. A veces, los barcos pescan en silencio total, sin luces, sin señales, para evitar que la competencia descubra su ubicación exacta. Porque aquí, una coordenada es un secreto de Estado. Y en este negocio, el que sabe dónde están los peces, controla el Ártico. Bajo las aguas heladas del mar de Barents, vive una criatura que vale más que el oro. Un monstruo con pinzas gigantes, patas de casi 1 metro de largo y una carne tan blanca y dulce que los chefs del mundo la llaman el diamante del norte. Su nombre,
El cangrejo real del Ártico. Llegó a estas aguas por accidente. En los años 60, científicos soviéticos introdujeron una pequeña colonia en el mar de Barents para criarla con fines comerciales. No esperaban que el animal sobreviviera, se adaptara y conquistara todo el Ártico. Hoy, millones de estos cangrejos se extienden desde Rusia hasta Noruega, y su valor económico es tan grande que una sola captura puede cambiar la vida de una tripulación entera. Un ejemplar adulto puede pesar hasta 10 kilos, y su precio en el mercado asiático alcanza los $200 por kilo. Eso significa que un solo cangrejo puede valer más de $2,000. En una noche buena, un barco puede llenar 500 trampas, cada una con hasta 15 ejemplares, y regresar a puerto con más de $1 millón en carne roja helada. Pero atraparlos no es tan simple. Los pescadores lanzan jaulas de acero al fondo del océano, a más de 300 metros de profundidad, donde las temperaturas rozan los -2 grados Celsius. Cada trampa pesa más de 50 kilos, y cuando se congelan, los cabos se vuelven tan rígidos como el metal. Si uno se rompe y azota, puede amputar una pierna o matar a un marinero en segundos. En cubierta, el hielo lo cubre todo. Los hombres trabajan con las manos entumecidas, el vapor del aliento congelándose en el aire, las luces del barco difuminadas por la niebla. Cada vez que suben una trampa, no saben si dentro encontrarán fortuna o solo rocas. Algunos capitanes dicen que pescar cangrejo real es como jugar al póker con la naturaleza. Puedes ganar una fortuna o perderlo todo en una noche. Los barcos más modernos cuentan con tanques de agua refrigerada para mantener vivos los cangrejos hasta llegar a puerto. Desde allí, un solo vuelo los lleva directamente a Tokio, Seúl o Hong Kong, donde se subastan como si fueran joyas. En restaurantes de lujo de Ginza o Singapur, una cena de cangrejo real puede superar los $2,000 por persona. Y aunque parezca increíble, el 90% de las capturas del mar de Barents se destinan a Asia. Los europeos apenas ven pasar por sus mesas lo que se pesca a unos pocos miles de kilómetros de sus costas. Por eso, para los pescadores del norte, el cangrejo real no es solo un animal, es su lotería, su mina, su riesgo calculado. Cada trampa lanzada al fondo del mar puede ser el billete ganador, o una apuesta mortal en uno de los lugares más peligrosos del planeta. En el Ártico, la fortuna tiene patas y pinzas, y los hombres que la buscan lo hacen sabiendo que un solo error podría convertir su tesoro en su última captura. Si el cangrejo real es el oro rojo del Ártico, el bacalao es su moneda universal. Ningún otro pez ha movido tanto dinero, tanta historia, ni tantos barcos. El bacalao del norte, conocido como Scray, es el rey indiscutible del océano polar. Cada invierno, millones de estos peces migran desde el mar de Barents hacia las costas de Noruega. Recorren más de 1,000 kilómetros bajo aguas heladas, buscando zonas menos profundas para desovar. Y es ahí, en ese momento preciso, cuando comienza la carrera. Decenas de barcos, algunos de última generación, otros de madera centenaria, salen a cazarlos en una de las pesquerías más antiguas y rentables del mundo. Durante esos meses, cada lanza de red puede valer decenas de miles de dólares. El Scray tiene una carne firme, blanca, rica en proteínas y grasa natural. Su sabor se considera un manjar en Japón, Corea y Portugal, y en el mercado premium de Tokio, un solo ejemplar puede superar los $1,000. Pero lo que hace tan valiosa esta pesca no es solo su sabor, sino su pureza. El bacalao del Ártico vive en aguas vírgenes, libres de contaminación y alimentadas por corrientes ricas en plancton. Cada pez es una cápsula de energía natural. Por eso Noruega y Rusia protegen sus cuotas de pesca como si fueran reservas de oro. Cada año se permiten capturas estrictamente limitadas, y solo los barcos con licencia ártica pueden participar.
Un barco mediano puede pescar hasta 150 toneladas de Scray por temporada. Eso equivale a más de $2 millones en producto. Las fábricas flotantes procesan el pescado en el acto. Lo limpian, filetean y congelan en menos de 3 horas, manteniendo la carne en un estado perfecto. Nada se desperdicia. Del bacalao se aprovecha todo: carne, hígado, piel y hasta las huevas, que se exportan a Asia para cosmética y suplementos alimenticios. Pero esta industria tiene su lado oscuro. Las tormentas en el mar de Barents no perdonan. Barcos de 80 metros se balancean sobre olas de 20 metros, redes congeladas pesan toneladas, y los tripulantes trabajan hasta 18 horas seguidas. Las cámaras de seguridad muestran a marineros cubiertos de escarcha, arrastrando pescado con los brazos entumecidos, mientras el mar intenta devorarlos. Aún así, vuelven, porque cada temporada buena puede cambiarles la vida. Un capitán exitoso puede ganar más de $200,000 en unos pocos meses, y los pueblos pesqueros del norte, como Tromsø o Honningsvåg, viven enteramente de ese milagro. Durante el invierno, todo gira en torno al bacalao. En 2022, Noruega exportó más de 1 millón de toneladas de pescado, el 70% procedente del Ártico. Esa cifra equivale a más de $13,000 millones, casi todo proveniente de las mismas aguas donde los vikingos ya pescaban hace 1000 años. Por eso, en el norte dicen que el bacalao no es solo un pez, es un legado, un animal que ha alimentado naciones, movido flotas y convertido el hielo en riqueza. Y mientras haya barcos dispuestos a desafiar el frío, el imperio del bacalao seguirá reinando en el corazón helado del planeta. En el Ártico, pescar no es una profesión, es una guerra contra la naturaleza. Los barcos parten cuando el resto del mundo duerme. La temperatura desciende a menos 30 grados y el viento puede alcanzar los 180 kilómetros por hora. La superficie del mar parece sólida. El hielo se acumula sobre las redes, sobre los cascos, sobre los hombres. Todo cruje, todo tiembla. Y aún así, trabajan. Cada maniobra encubierta es una batalla. Los cabos, duros como varillas de hierro, deben soltarse a mano. El agua helada entra por las botas, se congela en segundos y convierte el suelo en una trampa mortal. Un paso en falso y un marinero puede caer al mar, donde el cuerpo humano sobrevive menos de 3 minutos. Los pescadores árticos suelen decir: aquí no hay resbalones, solo finales rápidos. Las redes pesan toneladas y cuando se congelan, se convierten en bloques de hielo que deben romperse con martillos. Cada lanzamiento se hace calculando los vientos, las corrientes y la posición de los cardúmenes que los radares detectan bajo el hielo. En algunos barcos se utilizan sonares de última generación, capaces de distinguir el tipo de pez por su densidad. Pero el frío lo complica todo. Las antenas se cubren de escarcha, los sistemas se bloquean y la visibilidad puede reducirse a menos de 2 metros. Las manos se agrietan, los párpados se congelan y las barbas se convierten en agujas de hielo. El turno nunca se detiene. Las tripulaciones trabajan 20 horas seguidas, descansando apenas lo justo para comer algo caliente, en un comedor donde el vapor se mezcla con el olor a gasoil. El silencio es tan denso que solo se escucha el golpe del mar y el chillido del metal al contraerse. Los riesgos son constantes. Las cuerdas tensadas pueden azotar como látigos. Las grúas congeladas se traban y los ganchos se parten. En los registros de seguridad, más del 35% de los accidentes fatales en la pesca mundial ocurren en el Ártico. Allí, la línea entre la riqueza y la tragedia es tan fina como el hielo que cubre la cubierta. Pero incluso en ese infierno blanco, hay momentos de calma. Cuando las redes suben cargadas de bacalao brillante o de cangrejos gigantes, moviéndose lentamente,
Los marineros sonríen, porque saben que cada captura puede ser una fortuna. Una sola jornada buena puede dejar más de $100,000 en producto. Y eso lo cambia todo. Algunos barcos llevan calefacción industrial bajo los pies de los marineros, otros no. Algunos usan cámaras térmicas, otros dependen del instinto del capitán. Pero todos comparten lo mismo: el sonido del hielo partiéndose, el rugido del motor y la certeza de que cualquier error puede costar una vida. Desde fuera parecen simples barcos de pesca, pero cuando cruzas su cubierta, entiendes que estás dentro de una ciudad flotante, una máquina de acero diseñada para producir millones de dólares, en mitad del hielo. Los arrastreros del Ártico son auténticas fábricas en movimiento. Tienen más de 100 metros de largo, 3 plantas de altura y un corazón de 10,000 caballos de potencia que nunca se apaga. Mientras fuera el mar ruge y las olas golpean con furia, dentro todo funciona con precisión quirúrgica. En el primer nivel, las redes descargan el pescado directamente sobre cintas transportadoras. Decenas de manos, cubiertas con guantes térmicos, separan especies a toda velocidad. Cada minuto cuenta. Cuanto más rápido se procese, mayor será el valor del producto. En el segundo nivel, el pescado entra en túneles de congelación a menos 40 grados Celsius, donde en apenas 3 minutos se cristaliza por completo, conservando su textura y color natural. En la siguiente sección, máquinas cortan, filetean y empaquetan los productos con un código de trazabilidad. Todo esto ocurre sin que el barco se detenga. Mientras el motor avanza entre bloques de hielo, miles de kilos de pescado se transforman en mercancía lista para exportar. Los sistemas de refrigeración son tan potentes que pueden mantener hasta 1,000 toneladas de pescado perfectamente conservadas durante semanas. Y los barcos más modernos, como el Havfisk Aurora o el Antarctic Sea, disponen de laboratorios internos que analizan la calidad del agua y la carne en tiempo real. Nada se deja al azar. Cada grado de temperatura, cada minuto de proceso, vale dinero. En la cubierta superior está el puente de mando, un espacio lleno de pantallas que parecen sacadas de una nave espacial. GPS, radares polares, sonares 3D y sensores de corriente permiten navegar a través de bloques de hielo de hasta 2 metros de espesor. El capitán puede ver los cardúmenes en directo, como si estuviera mirando bajo el mar. Pero lo más impresionante es el interior. Cada barco lleva una tripulación de entre 35 y 50 personas, cocinas, gimnasio, lavandería, sala de descanso y sistemas de calefacción que funcionan 24 horas. Algunos permanecen en el mar más de 60 días seguidos, sin tocar puerto ni una sola vez. El consumo de energía es colosal. Un arrastrero puede gastar más de 25,000 litros de combustible al día, pero genera ingresos de hasta $500,000 diarios en plena temporada. Y aunque parezca una operación industrial perfecta, detrás de esa eficiencia hay algo casi heroico. Hombres y mujeres que duermen 4 horas al día, trabajan turnos de madrugada y comparten el mismo sueño: llenar la bodega y volver a casa. Estas fábricas flotantes son el alma del Ártico moderno, gigantes de acero que surcan mares imposibles, produciendo riqueza donde ningún otro ser humano podría sobrevivir. Y cada vez que una de ellas regresa a puerto, cubierta de escarcha y con las bodegas repletas, los pueblos pesqueros del norte lo celebran como si hubiesen ganado una guerra. Porque en cierto modo, eso es exactamente lo que hacen: ganar una guerra contra el hielo. En este mar el trabajo no se mide en horas, se mide en aguante. Las jornadas duran hasta 20 horas diarias, con turnos que apenas dejan tiempo para dormir o comer. Dentro del barco, el aire huele a gasoil, a sal y a hielo. Fuera, el mar amenaza con devorarlo todo, pero el sacrificio paga.
Un marinero gana entre $6,000 y $10,000 al mes, y un capitán puede superar los $150,000 al año. Cada temporada exitosa puede transformar vidas enteras. En los pequeños pueblos del norte, un barco lleno de bacalao o cangrejo real significa gasolina, comida, calefacción y futuro. Sin embargo, todos saben que el precio es alto: frío, soledad, peligro constante y semanas sin ver el sol. Aún así, nadie abandona, porque allá arriba, en el límite del mundo, cada ola trae dinero, y cada red que emerge del hielo puede cambiarlo todo. Así se ganan millones de dólares pescando en el mar Ártico. No con suerte, sino con coraje. Porque aquí, donde el mar muerde y el hielo respira, solo los más fuertes sobreviven para contarlo. Los pescadores lo saben. El peligro no viene solo del frío o del hielo. Viene del mar que cambia en segundos, de una ola que surge sin aviso, del motor que se congela justo cuando más lo necesitas. Un solo fallo mecánico, y el barco puede quedar a la deriva entre bloques de hielo que se mueven con la fuerza de una avalancha. Cada invierno, barcos enteros desaparecen sin dejar rastro. Algunos se hunden por acumulación de hielo. Otros son golpeados por placas flotantes del tamaño de edificios. En 2019, el arrastrero ruso Vostok se hundió frente a Kamchatka. El agua estaba a menos 2 grados Celsius. De los 25 tripulantes, solo 3 sobrevivieron. Los demás murieron antes de que los helicópteros llegaran, en menos de 5 minutos. En cubierta, el riesgo es constante. Los cabos congelados pueden tensarse como látigos, las grúas se traban, y una red cargada de hielo puede aplastar a un hombre sin que nadie alcance a reaccionar. Por eso, cada marinero lleva consigo un cuchillo especial para cortar cuerdas en caso de emergencia. A veces, ese cuchillo es la diferencia entre la vida y la muerte. El frío también mata en silencio. La hipotermia no avisa. Primero el cuerpo deja de temblar, luego los músculos se endurecen y en cuestión de minutos, el corazón se rinde. Los médicos a bordo dicen que el agua del Ártico no está fría, está viva, porque roba el calor con una velocidad que ningún cuerpo humano puede resistir. Y aún así, todos vuelven, porque saben que una temporada buena puede dejarles el dinero de todo un año, y que bajo ese hielo hay millones esperando. La vida en el Ártico es una apuesta. Cada viaje puede ser una fortuna, o el final. Por eso, cuando los barcos regresan a puerto, no hay gritos ni celebraciones, solo silencio, humo y miradas cansadas. Los hombres que bajan de esas cubiertas no presumen del dinero ganado, solo agradecen haber regresado. Porque en el Ártico, el verdadero lujo no es pescar millones, es volver vivo para contarlo. Este mar está cambiando. Cada año, el hielo retrocede unos kilómetros más, y con él se abren nuevas rutas, nuevas zonas de pesca y nuevos conflictos. Lo que antes era un desierto blanco, ahora es un océano en expansión, y todos lo saben. Noruega, Rusia, Islandia y Groenlandia compiten por cada milla de mar. Las empresas invierten millones en nuevos barcos capaces de romper el hielo como si fuera cristal, y los gobiernos envían buques militares para proteger sus cuotas. Porque el Ártico ya no es solo un territorio natural, es una mina abierta, un tablero geopolítico donde se juega el futuro de la comida y el dinero. Los científicos advierten que el deshielo traerá consigo más pesca, pero también más riesgo. Las tormentas aumentan, las corrientes cambian y los ecosistemas se alteran. El bacalao viaja más al norte, el cangrejo real invade nuevas zonas y especies desconocidas comienzan a aparecer en aguas que antes estaban completamente congeladas. Algunos ven una oportunidad, otros un aviso. Porque si algo ha demostrado el Ártico es que no regala nada. Cada tonelada de pescado, cada kilo de cangrejo,
Cada dólar ganado tiene un precio que se paga con frío, con miedo y a veces con vidas. Aún así, los barcos siguen zarpando. Sus luces desaparecen entre la niebla polar y los hombres se preparan para semanas sin horizonte, sin amanecer y sin descanso. Todo por una promesa: volver con la bodega llena y el alma intacta. Y mientras el hielo se derrite y el mundo cambia, allá arriba, en el fin del planeta, los pescadores del Ártico siguen desafiando a la naturaleza por un pedazo de fortuna. Porque en ese mar congelado, donde la vida pende de un hilo y el dinero se mide en toneladas de frío, hay una verdad que nunca cambiará. El mar Ártico no pertenece a nadie, solo al que se atreve a enfrentarlo. Un océano que vale oro, hombres que desafían la muerte, y un mundo que mira hacia otro lado mientras bajo el hielo se ganan millones y se pierden vidas.